Sin prisa, pero constante. Y con esta frase de Johan Goer iniciamos Imagen Noticias. La Guardia Nacional da un paso al frente, sin cambios en las propuestas hechas por la oposición. Sigue su camino por mayoría en el Senado de la República. El gobierno federal presenta al Consejo para Promoción de la Inversión y el Empleo, así como el crecimiento económico de México, para impulsar 25 proyectos prioritarios. Muere otra víctima de la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo. Ya suman 131 las personas fallecidas. Donald Trump lanza descalificaciones a Nicolás Maduro y lo llama de títere de Cuba. Este responde y señala que es un nazi que busca acabar con el socialismo. Muy buenos días en los deportes. La NBA tendrá una franquicia de la Liga en Desarrollo en la Ciudad de México. Ya tienen casas el gimnasio Juan de la Barrera. Además, Víctor Manuel Bucetich fue presentado como nuevo técnico de los Gallos de Querétaro. Y yo les cuento que una de las boy bands estadounidenses más queridas de todos los tiempos podría regresar a los escenarios. Les platico de quién se trata más adelante en Imagen Espectáculos. Muy buenos días y es un gusto recibirlos y saludarlos aquí a unos días de la entrega de los Oscar. Roma de Alfonso Cuarón apoya la iniciativa para brindar seguridad social a las trabajadoras domésticas y hoy es el 106 aniversario de la fundación del Ejército Mexicano, así que platicaremos más adelante de esto. Mientras tanto, quédese con nosotros y bienvenido. Dos, tres, cuatro. En razón de que no se han concluido los... Si hay la voluntad, como se ha manifestado. Reunión extraordinaria de las comisiones. Ayer Morena echó mano de su aplastante mayoría. Con la ausencia de los partidos de oposición, Morena y el Partido del Trabajo avalaron el dictamen que crea a la Guardia Nacional bajo un mando militar. La oposición abandonó la sesión ante la negativa de los morenistas de incluir sus propuestas. Se prevé que el dictamen, que contiene 10 modificaciones respecto a la minuta enviada en enero por la Cámara de Diputados, sea llevado al Pleno del Senado en la sesión de este martes. Sin embargo, la oposición en el Senado dijo que no se tiene garantizado hasta ahora que el proyecto de dictamen de la Guardia Nacional pueda ser aprobado en el Pleno esta semana. Los legisladores del PAN, del PRD, de PRI y Movimiento Ciudadano anunciaron que sus bancadas van por una Guardia Civil y no por una Guardia Militar. Cabe mencionar que la aprobación de la Guardia Nacional se trata de una modificación a la Constitución y por ello se requieren más de 2/3 de los votos, porcentaje que por sí mismo no alcanzan las bancadas de Morena, PT y Encuentro Social. Informarles que logramos importantes coincidencias entre los grupos parlamentarios de oposición y que avanzaremos juntos para impedir la militarización de la seguridad pública. Y contrario a los legisladores, los gobernadores del PRI sí respaldan la creación de la Guardia Nacional. Luego de un encuentro en la Secretaría de Gobernación con los titulares de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Ciudadana, los mandatarios manifestaron su apoyo. Coincidieron en que la presencia de este grupo le daría fortaleza a sus entidades y en los hechos haría sentir mayor seguridad y confianza a la población. Bajo el eslogan Abrazos o Balazos, el colectivo Seguridad Sin Guerra lanzó una campaña en redes sociales para pedir a los legisladores que voten en contra de la Guardia Nacional. En esta campaña participan algunos actores. Se dice que no hay de otra más que reforzar la presencia de Fuerzas Armadas en las calles. Quienes han presionado y difundido esa versión son justamente quienes hoy tienen el control de la guerra en sus manos. La militarización no es la solución. Exijamos Guardia Civil sin simulación. Todos los mexicanos merecemos una estrategia de seguridad que esté centrada en la paz, no en la guerra. La militarización no es la solución. Estas ratas fueron sorprendidas cuando intentaron cometer una más de sus fechorías. Los dos ladrones a bordo de una motocicleta le piden el celular a un sujeto quien finge dárselos, pero rápidamente saca un arma y les dispara. Uno de los delincuentes queda herido en el piso mientras otro escapa. En Aguascalientes, una pipa que transportaba combustible fue impactada por el ferrocarril luego de querer ganarle el paso. Al lugar arribaron equipos de emergencia para controlar el fuego y evitar que este se propagara por la imprudencia. Esta
desgraciada acción dejó 2 muertos y 3 heridos. Momento de saludar con gusto al señor Quique Villanueva. Mi Quique, Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, 2 noticias impactantes. Primero empezamos con procuradores de 16 entidades de Estados Unidos interpusieron una demanda contra la declaración de emergencia nacional del presidente Donald Trump, quien con esta medida pretende eludir al Congreso para construir el muro en la frontera con México. Y bueno, la demanda federal fue presentada ante una corte del Distrito Norte de California y alega que la declaratoria es inconstitucional. Además, el recurso busca bloquear la declaración de emergencia en la administración Trump. Y bueno, entre los estados que se unieron, obviamente está California, además de Colorado, Delaware, Hawái, Illinois, New Jersey, Nueva York y Virginia, prácticamente estados que se han caracterizado por tener una política migrante un poquito más holgada. Ya se va a enojar el hombre naranja. Y mira, esta escena ocurrió en República Checa. Casi 2 docenas de personas tuvieron que ser rescatadas por personal especial luego de quedar atrapadas a varios metros de altura tras una falla en el teleférico donde se encontraban. Y bueno, de acuerdo con autoridades, todos fueron puestos a salvo de forma segura y ya investigan las causas de la falla. Así es que, pues, si vamos a utilizar transporte aéreo de este tipo, pues hay que tener al menos a personal que sepa utilizar las cuerdas, ¿no, Paco? Eche paja. Vaya a ser. Oye, y mira, esto es importantísimo y sería vital que todos los gimnasios o todos los centros deportivos y es más, todas las escuelas aquí en México siguieran. Estas imágenes son fuertes. Ocurrió en Australia. Cámaras de seguridad captaron el momento en que una joven de 21 años sufre un infarto mientras realizaba su rutina en el gimnasio. Rápidamente el personal acudió a auxiliarla y utilizó un desfibrilador y bueno, la chica sobrevivió tras estar 3 días en coma y ahora promueve una iniciativa de ley para que todos los gimnasios y lugares de entrenamiento cuenten con un desfibrilador y es que, bueno, esta herramienta le salvó la vida. Ay, Dios, qué imágenes, ¿eh? Así es, y ojalá más centros, por ejemplo, en Estados Unidos prácticamente todas las escuelas cuentan con un desfibrilador y es que saber utilizarlo en el momento adecuado les puede salvar la vida y además, no sé si te acuerdas, hace un par de meses tuvimos un rifado que desafortunadamente perdió a su hija por una condición que tenía en el corazón que desafortunadamente si hubiera podido ser diagnosticada con tiempo, hubiera podido tener tratamiento porque este tipo de infartos que no se podrá esperar en personas enfermas y no en sanas, pues no son tan poco usuales. Y no es la única cosa que te puede pasar en un gimnasio, puede ser también el desprendimiento de un coágulo y aquí a una persona que queremos muchísimo todos, pues así le pasó con su hija, que es Alcapi Albores. Así es, exactamente. Entonces, bueno, pues una llamada de atención para al menos las escuelas empiecen a poner en sus listas de deseos un desfibrilador y no de deseos, creo que debería de ser parte de una normatividad. Así es, entrenar a las personas para que sepan utilizarlo. Muy bien. Mientras tanto, también seguimos con más información. La Secretaría de la Función Pública abrió una investigación por un posible conflicto de interés por parte del titular de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer. De acuerdo con la Secretaría, encabezada por Irma Heréndira Sandoval, el mismo ha reconocido que su cuñado Mario Barreiro Castellanos labora en la empresa extranjera Vestas, dedicada a la fabricación, venta y mantenimiento de tecnología eólica para generar electricidad. Si se verifican estas acusaciones. Desde luego, si se verifica y se prueba, muy probablemente pudiera salir del cargo. En conferencia de prensa, Guillermo García Alcocer señaló que no va a renunciar, no va a solicitar licencia al cargo. Negó los señalamientos de un posible conflicto de interés y solicitó una audiencia con el presidente López Obrador para demostrarle que los órganos reguladores no son sus enemigos. Le pido una audiencia al presidente López Obrador. Verá que los organismos autónomos no somos enemigos de su proyecto de nación. Y vamos a los deportes con el señor Lisiaga cuando suelte su celular porque está en este momento chateando. Yo lo vi. Las redes, hermano, las redes. ¿Qué mañaneras son las redes? No la riegues, no la riegues. El problema de las estancias infantiles continúa. De acuerdo con algunas educadoras, las faltas de subsidios ha provocado ya que 161.500 niños de los 323.000 que acuden regularmente a las guarderías ya no sean llevados por sus padres debido a que no tienen recursos para cubrir las cuotas que se solicitan. Asimismo, informaron que una cuarta parte de las 9.500 estancias que existen en el país han tenido que cerrar. Madres de familia y educadoras pidieron al gobierno federal que realice una auditoría para que comprueben si hay instancias infantiles que trabajan conforme a la ley y cuáles no. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, con todo respeto,
queremos expresarle que nosotras no somos corruptas, no somos miembros de ningún partido político, no somos intermediarias. Y de acuerdo con la Secretaría de Bienestar, de las 9.582 estancias infantiles que hay en el país, 6.966 presentan focos rojos para la seguridad de los menores, es decir, tendrían que estar cerradas. Además de un padrón de 330.000 niños, el DIF solo pudo constatar la existencia de 245.000 menores que son atendidos. Mientras tanto, en Morelos, hasta el pasado viernes habían sido cerradas 30 de las 317 estancias que operan en la entidad. Según cálculos preliminares, el recorte al subsidio provocaría que más del 40% de las estancias cierren en los siguientes días. Además, los padres de familia han denunciado que en varias colonias ya hay personas sin preparación instalando también algún tipo de estancia y ofreciendo el servicio de cuidar a los menores. Y saludo con mucho gusto a mi Sofi Rivera Torres. Sof. Paco Sea, ¿cómo andamos? Muy buenos días. Bien, aquí amaneciendo otra vez con noticias de Alfonso Cuarón, pero esta mañana nos da muchísimo gusto la noticia que vamos a dar. Resulta que el cineasta mexicano Alfonso Cuarón celebró que las trabajadoras del hogar por fin tendrán derecho al seguro social. Esto mediante un programa piloto que iniciará en los próximos días, por lo que promocionó la inscripción a ese instrumento mediante un video en redes sociales. Cuarón destacó que se ha ganado una batalla por los derechos de ese sector. Más adelante les tendremos todos los detalles y bueno, Paco, seguramente estarás de acuerdo conmigo que esta es la importancia de lo que estamos viviendo ahorita con la película Roma, más allá de si Yalitza es primera actriz y merece un Oscar o no merece un Oscar y toda la envidia de la gente de México, eso pasa a segundo plano. Esta es la importancia, darle luz a temas que debimos de haberles dado la debida importancia hace mucho tiempo y no lo habíamos. Es poner sobre la mesa un problema grave, de verdad, de discriminación en este país. Seguramente Sergio Goyri, ese activista también por los derechos de las trabajadoras del hogar, ha logrado cosas también parecidas. Claro, ¿no? Sergio, Laura, todos los que estaban por ahí y todos los que han levantado la voz en contra de Yalitza, en contra de esto que estamos viendo. Por esto era importante y por esto aplaudimos que México esté ahora sí que en el foco del mundo, no por los premios, sino porque al fin le estamos dando importancia a cosas que valen la pena. Estoy de acuerdo. Goyri, quítate el bigote para que no te reconozcan en la calle, payaso. Mire usted, esta llave, bueno, ni los mejores luchadores se la imaginaban. Gato samurái, gato ninja, ahí está. Se prepara para el ataque y ¡toma! ¿Qué le parece a usted? Los animales no dejan de sorprendernos todos los días. La polémica en torno a la Guardia Nacional no cesa. Mientras en el Senado avanza, organizaciones civiles y actores piden a los legisladores que esta sea echada para atrás. Ese es nuestro tema del día. La Guardia Nacional avanzó un paso más en el Senado. Las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos aprobaron el dictamen que crea la Guardia Nacional bajo un mando militar. Solamente fue necesario el voto de Morena y el Partido del Trabajo para tener la mayoría. Ambos partidos rechazaron las propuestas de la oposición, por lo que los legisladores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano abandonaron la sesión. En tanto, personajes del medio artístico, entre ellos Kate del Castillo y Luis Gerardo Méndez, crearon el hashtag Guardia Civil sin simulación para exigir al Senado que la Guardia Nacional tenga un mando puramente civil. El presente dictamen. Muy buenos días, qué bueno que está con nosotros esta mañana aquí amaneciendo bien, informado por supuesto en Imagen Noticias todos los días en nuestras redes sociales. Lo invitamos a participar con nosotros. Ayer le preguntamos, ¿cree que las medidas impulsadas en la Ciudad de México para proteger a las mujeres en el metro realmente inhiban el acoso? El resultado final es el siguiente. Muchas gracias a ustedes que participaron. 15% dijo que sí, 85% no le parece suficiente. Hoy, nuevamente, antes que otra cosa suceda, le quiero pedir que nos siga en redes sociales. Mire, en Twitter e Instagram nos encuentra como @ImagenSea y en Facebook, Imagen Noticias con Francisco Sea. La pregunta de hoy, ¿la Guardia Nacional debe tener perfil militar, civil o ambos? Aquí están las opciones. Utilice el hashtag Abre los Ojos para compartir su opinión durante todo el día. ¿Qué traes, Paco? ¿De qué, perdón? Te estoy viendo que me estás molestando. Perdón, la cámara me está viendo y estoy perfectamente
importado. La Guardia Civil, un tema bastante polémico. ¿Tú qué opinas? La Guardia Nacional. ¿Crees que, más bien, pero que la quieren volver civil, crees que se deba o no se deba tomar esa decisión? Mira, yo creo que la Guardia Nacional debe estar bajo el mando del Ejército desde hace mucho tiempo. De verdad, creo que es una de las instituciones más confiables de nuestro país. Es mi opinión. A mí me parece que no tiene nada que ver con militarizar al país. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees que no? Sí, es un miedo, ¿no?, que tiene mucha gente. A ver, por ejemplo, las elecciones las cuida el Ejército. ¿Están militarizadas las elecciones? ¿Algún día un soldado te ha impedido votar? Cuando hay un problema de protección civil, cuando hubo el temblor, los primeros que llegaron a ayudar fueron los soldados. ¿Impidieron sacar a la gente? ¿O militarizaron el rescate? ¿Militarizaron la ayuda? Pero no me regañes, ¿por qué me No, pues es que pues... ¿Estás muy molesto? Da coraje, güey. No, pero bueno, es un tema, vamos a estarlo platicando el día de hoy en nuestra pregunta del día para que participen y compartan su opinión, así como Paco lo acaba de hacer. Así es. Para eso están las redes sociales. Usted está libre de votar lo que usted quiera. Muy bien. Pero sí, no. Pues. Gracias, Sea. Adiós. Gracias. Adiós, Marlene Nestal. Y mire, en unos momentos le vamos a platicar sobre la presentación y el lanzamiento del Consejo de Promoción de la Inversión y el Empleo, el crecimiento económico de México. Sin embargo, hay alertas por parte de los empresarios ante bloqueos y la parálisis generada por maestros en el sistema de transportación ferroviaria. Regresamos con toda la información. No se vaya, por favor. Comienza a tomar forma ya el proyecto económico de este gobierno. De la mano de empresarios, la administración de Andrés Manuel López Obrador busca comenzar a trazar la ruta del desarrollo. Fue presentado el Consejo para la Promoción de la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico de México, el cual tiene como principal objetivo convertir en realidad los 25 proyectos prioritarios del gobierno federal. Se trata de generar riqueza para el país y hacer que esa riqueza llegue a todos. Aclaró que se prestará especial atención a las pequeñas empresas y que será una prioridad integrar al circuito competitivo y productivo a las empresas grandes del país. Nuestro empeño es convertir a México en un paraíso de la inversión y en un país competitivo. Para lograrlo, es necesario hacer converger al sector público, al sector privado y al sector social. Enseguida, el presidente de la República subrayó que la meta en todo el sexenio es duplicar el nivel de crecimiento económico de México. Para esto, insisto, se requiere de la inversión pública, de la inversión privada y de la inversión extranjera. Necesitamos inversión para crecer del 2 al 4, cuando menos al doble en el sexenio. Esa es la meta, esa es la tarea de Poncho. El presidente estimó que los empresarios nacionales y extranjeros podrán participar en la construcción del Tren Maya, además de contribuir al aumento de la producción petrolera de México con transparencia, reglas claras y mucha responsabilidad. Para empresarios como Olegario Vázquez Aldir, el anuncio ayudará a fortalecer el mercado interno y la creación de empleos. Una muy importante reunión con el presidente, creo que es una inmejorable iniciativa por parte del presidente que persigue distintas cosas. La primera, el fortalecimiento del mercado interno, hacer de México un país más competitivo y por supuesto fomentar la inversión, fomentar el crecimiento y por ende fomentar también el empleo. Y estoy seguro que va a ser una buena iniciativa este consejo y va a dar frutos, va a rendir frutos muy pronto. Muchas gracias. El acto tuvo lugar en Palacio Nacional y acudieron cerca de 800 invitados, entre empresarios, miembros del gabinete legal, así como integrantes de los sectores social, indígena y los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y Alejandro Cárdenas, gobernador de Campeche y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Algunos de los empresarios que acudieron a este acto fueron Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Daniel Servit Gemontul, Juan Pablo Castañón, María Asunción Aramburu Zavala, Alberto Valleres, entre otros.
Para Imagen, Isabel González. Horas más tarde, López Obrador se reunió con miembros del Consejo Mexicano, a quienes le externaron su preocupación por las manifestaciones y bloqueos que realizan algunos sectores de la sociedad mexicana y que afectan al sector empresarial. El presidente saliente del organismo, Alejandro Ramírez, habló al respecto. El que un grupo reducido de manifestantes pueda tomar de rehén a una parte del sector productivo del país y ocasionar pérdidas directas que, de acuerdo a cifras de la CONCAMIN, superan los 24,000 millones de pesos, sienta un mal precedente y manda un mensaje negativo sobre la prevalencia del Estado de Derecho en el país. Vamos con el señor Gerardo Lisiaga y los deportes. Jerry, adelante. ¿Qué le parece si vamos ahora a los dineros? En Asia cerraron con resultados mixtos. Tokio gana 0.10%, Hong Kong baja 0.42%. En Europa, Londres pierde 0.24%, París sube 0.30%, Frankfurt retrocede 0.01%, Madrid gana 0.35%. América abrirá de la siguiente manera: el Dow Jones 25.883.25 puntos, el Nasdaq 7.472.41 unidades, la Bolsa Mexicana 42.981.31 puntos, los billetes, el dólar 18 pesos con 70 centavos a la compra y 19 pesos con 55 centavos a la venta. El euro, 21 pesos con 50 centavos a la compra y 22 pesos con 7 centavos a la venta. Petróleo, el West Texas, $56 por barril. El Brent del Mar del Norte, $66.50 por barril. La mezcla mexicana, $58.55 por barril. La tensión en Venezuela es muy grande. Donald Trump no cesa en su empeño porque Nicolás Maduro deje la presidencia del país. En tanto, Maduro asegura que el socialismo venezolano es fuerte y aseguró que recibirá ayuda rusa. Ya regresamos con todos los detalles internacionales. La aplanadora de Morena está haciendo su trabajo y la Guardia Nacional avanza. Ayer, con la ausencia de los partidos de oposición, Morena y el Partido del Trabajo avalaron el dictamen que crea la Guardia Nacional bajo un mando militar. La oposición abandonó la sesión ante la negativa de los morenistas de incluir sus propuestas. Se prevé que el dictamen sea llevado al Pleno del Senado en la sesión de hoy. PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano anunciaron que sus bancadas en el Senado van por una Guardia Civil y no por una Guardia Militar. En ese sentido, aseguran que el proyecto de dictamen de la Guardia Nacional no tiene garantizado que pueda ser aprobado en el Pleno esta semana. Quiero decirles que actualmente la visión y la postura del gobierno tiende a la militarización. Los gobernadores del PRI dieron su espaldarazo a la Guardia Nacional. Durante una reunión privada con la Secretaría de Gobernación, encabezada por Olga Sánchez Cordero, los mandatarios estatales coincidieron que la nueva fuerza de seguridad podrá dar mayor fortaleza a sus estados al contar con la presencia del Ejército y la Marina para atender la principal preocupación de los ciudadanos, que es la seguridad. Los gobernadores respaldamos la Guardia Nacional en el sentido de la fortaleza que le da a nuestros estados, tener la presencia del Ejército y de la Marina para atender la principal preocupación de los ciudadanos, que es la seguridad. Nosotros somos los que estamos en tierra, estamos en el terreno. Ustedes conocen bien y estamos recibiendo realmente pues toda
Los problemas de la inseguridad somos los que lo vivimos, lo sentimos, lo padecemos. Por eso para nosotros es muy importante el fortalecimiento precisamente de la seguridad con una Guardia Nacional. Y haciendo uso de la retórica presidencial, o mejor dicho, de cuando López Obrador era candidato, el colectivo Seguridad Sin Guerra dijo querer abrazos y no balazos. Lanzó la campaña Guardia Civil Sin Simulación, en la que piden a los senadores una estrategia integral de seguridad sin militarización. Se dice que no hay de otra más que reforzar la presencia de Fuerzas Armadas en las calles. Quienes han presionado y difundido esa versión son justamente quienes hoy tienen el control de la guerra en sus manos. La militarización no es la solución. Exijamos Guardia Civil sin simulación. Todos los mexicanos merecemos una estrategia de seguridad que esté centrada en la paz, no en la guerra. La militarización no es la solución. Bueno, la compañía de Kate del Castillo le invitan a un bautizo y quiere ser el niño. Presenta tequila, en todo está, va con el Chapo y quiere también ser el Chapo. Bueno, ni hablar, le gusta que los reflectores la tomen. Como ayer se lo adelantábamos, las Islas Marías dejarán de ser prisión. Se van a convertir en un centro para las artes y el conocimiento de la naturaleza. Así lo oficializó el presidente López Obrador al firmar un decreto en este sentido. La decisión presidencial implicará liberar a 200 internos que, de acuerdo con el órgano administrativo desconcentrado de prevención y reinserción social, cumplen con los requisitos de ley para gozar del beneficio. Además, poco más de 400 internos de baja peligrosidad serán llevados a prisiones federales para el cumplimiento de su condena. En Jalisco, 7 policías estatales fueron detenidos con droga. De acuerdo con el fiscal del estado, Gerardo Solís, los elementos fueron sorprendidos durante una revisión de rutina no informada. Fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de narcomenudeo mientras se investiga si están vinculados a otros delitos. Ahí mismo en Jalisco, 3 jefes policíacos del municipio de Tonalá fueron secuestrados. De acuerdo con la información de la Fiscalía General del Estado, los agentes fueron levantados por un comando armado mientras departían en un centro nocturno la noche del pasado viernes. Ayer fueron localizados restos humanos dentro de bolsas de plástico en una cajuela de un vehículo, por lo que las autoridades ya investigan si se trata de los policías. Momentos de pánico se vivieron en las oficinas del SAT en Cuernavaca, Morelos. Se desató una balacera luego de que 2 sujetos asaltaran a un contribuyente. Le robaron 100,000 pesos. Algunos de los disparos impactaron en contra de los vidrios del edificio. Afortunadamente no hubo víctimas y hasta el momento no hay detenidos. Vamos a darle una vuelta al mundo. Iniciamos en Estados Unidos. Durante un meeting en Miami, Florida, el presidente de este país, Donald Trump, volvió a arremeter en contra del mandatario venezolano Nicolás Maduro. Durante su discurso reconoció nuevamente a Juan Guaidó como legítimo líder de Venezuela. Además, presentó a Amitia Pérez, la madre del policía insurrecto venezolano Oscar Pérez, y le cedió el micrófono unos minutos. They are risking their future. Están arriesgando su futuro, arriesgan sus vidas y el futuro de Venezuela para un hombre controlado por el ejército cubano y protegido por un ejército privado de soldados cubanos. Maduro no es un patriota venezolano. Es un títere cubano, eso es lo que él es. Ahí mismo Trump afirmó que se acerca el día en que todo continente americano será libre por primera vez en la historia con la derrota de las tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Además, se dirigió a los militares y los funcionarios que aún apoyan al régimen de Nicolás Maduro para decirles que los ojos del mundo entero están puestos sobre ellos y que deben aceptar la oferta de amnistía de Juan Guaidó. Tras esto, Nicolás Maduro dijo que los militares de su país responderán a las advertencias de Trump con moral, unión y verdad. Además, aseguró que el mandatario estadounidense se dirigió ante la comunidad venezolana casi con un discurso al estilo nazi para prohibir las ideologías y que lo único que quiere es esclavizar a Venezuela. Hoy tuvo Donald Trump en Miami con una retórica cansada, cuestionando el derecho de nuestro país libre de adoptar las ideas del socialismo humano, cristiano, de nuestro socialismo, casi con un discurso al estilo nazi para prohibir las ideologías.
Donald Trump quiere prohibir las ideologías, la diversidad política y quiere imponer el pensamiento único de los supremacistas blancos de la Casa Blanca. Maduro hablando de retórica. Oiga, por otra parte, también Maduro anunció y agradeció a Rusia por la ayuda humanitaria que llegará a Venezuela en los próximos días. También comentó que mantiene conversaciones con la Organización de las Naciones Unidas con la finalidad de recibir ayuda de otras naciones. Maduro terminó su intervención asegurando que en Venezuela no son mendigos de nadie. El miércoles llega 300 toneladas de ayuda y asistencia humanitaria de Rusia. Legalmente llegan por el aeropuerto de Maiquetía, convertidas en medicina de alto costo para la ayuda del pueblo. El gobierno de Maduro anunció que entregarán 20,000 cajas de ayuda humanitaria a los habitantes de la ciudad de Cúcuta, Colombia. Esto a través de un festival en la frontera con Colombia en el que participarán artistas venezolanos. Así lo informó el ministro de Información, Jorge Rodríguez. Dijo que se realizará los días 22 y 23 de febrero en el puente Simón Bolívar que comunica a San Antonio, Venezuela y Cúcuta, Colombia. Paco, cada vez entiendo menos este señor. De entrada le está ofreciendo ayuda a Colombia en una manera de burlarse y además cuando hace un par de semanas decía que no necesitaban ayuda porque todo estaba bien en Venezuela, ahora empieza a aceptar comida. La verdad es que este señor es ridículo. Digo, nada más ver el espectáculo en el que estaba en el restaurante del chef de la sala. de Nust, se llama, es un turco, ¿no? Que es un restaurante carísimo, su gente muriéndose de hambre y este imbécil rechazando la ayuda, de verdad que es de risa loca, ¿no? Y ahora, en el caso de Rusia, bueno, va a aceptarla porque quiere al pueblo venezolano, ¿no? No tiene madre, eso es lo que no tiene. Exactamente. El mensaje que dio, por ejemplo, cuando estaba en el avión presidencial a todo lujo para decirle que firmaran el Yankee, vete aquí, eso es una persona que pues creo que ya ni siquiera deberían de preguntarle que se le van a respetar sus derechos, ¿no? Yo creo que ya ni siquiera merece eso. Es un pobre neófito, esa es la realidad. Así es. Gracias, Kiki. Vamos con Sofi Rivera Torres y los espectáculos. Gracias, Paco, Kike, y feliz mañana de martes a todos los que van amaneciendo con nosotros. Y como siempre, les mando pura buena vibra para arrancar el día con toda la actitud. Y les cuento que la banda británica de rock Queen y el cantante estadounidense Adam Lambert se presentarán durante la ceremonia de la entrega de los premios Oscar, que se llevará a cabo el 24 de febrero. A través de su Twitter, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas citó un par de versos del tema Bohemian Rhapsody y el mensaje: le damos la bienvenida a Queen y Adam Lambert este año a los Oscars. Y les cuento también que la noticia del supuesto reencuentro de los Jonas Brothers ha levantado. Ya más de 2 meses de su boda con Liam Hemsworth, la actriz y cantante Miley Cyrus compartió más fotos del evento llevado a cabo el 23 de diciembre del año pasado. Se trata de una ceremonia íntima realizada en su casa a la que solamente asistieron familiares y amigos muy cercanos de la pareja. Los ahora esposos se conocieron durante el rodaje de la cinta La Última Canción, que ambos protagonizaron. Y ya saben, como siempre, los espero en mis redes sociales. Búsquenme y síganme. Me encuentran en Instagram y Facebook como Sofía Rivera Torres. Y hablando de redes, vámonos al otro lado del foro con Marlene Stahl. Gracias, Sofía. Así es, tenemos redes sociales y queremos que usted participe con nosotros en nuestra pregunta del día. ¿La Guardia Nacional debe tener perfil militar, civil o ambos? Mire, este es el resultado hasta este momento. 26% opina que civil, 25% militar, 49% ambos. Ya lo sabe, es muy fácil que siga participando con nosotros. Síganos en redes y comparta su opinión. No olvide utilizar el hashtag Abre los Ojos. Y vamos a leer tweets, ¿le parece? Vamos a ver qué dice nuestra gente a través de Twitter. Julián Enrique dice: muy buenos días a todos. Si tomaran las dos, ambas deberían ser justa y muy eficaz a la hora de un caso de gravedad y muy serviciales en un caso de violencia callejera y con mucho criterio ante todo. Gracias, Julián Enrique. Veamos otro. Open Mind dice: creo que por el nivel de violencia que impera en el país debe ser militar, sin duda. Abre los ojos. Gracias, Open Mind. Y el último,
de Lore Padilla. Yo creo que debe ser militar porque ellos tienen una preparación especial y han sido los que han ayudado al país en casos de desastre. Solo reglamentar hasta dónde pueden intervenir para evitar abusos hacia la ciudadanía. Gracias, Lore. Es importante evitar esto de los abusos. Y ya lo saben, seguimos al pendiente de su opinión. Sigan con nosotros. Hacemos una pequeñísima pausa, pero regresamos. No le cambien. Educadoras de todo el país aseguraron que la falta de subsidios ha provocado que 161.500 niños de los 323.000 que acuden regularmente a las estancias ya no sean llevados por sus padres debido a que no tienen recursos para cubrir las cuotas que se solicitan. Asimismo, informaron que una cuarta parte de las 9.500 estancias que existen en el país han tenido que cerrar. Madres de familia y educadoras pidieron al gobierno federal que se realice una auditoría para que comprueben que sí hay instancias que trabajan conforme a la ley. Bueno, son 323.000 niños a nivel nacional los que atienden el programa de estancias infantiles. No tenemos una cifra exacta porque nosotros no nos encargamos de esta estadística, pero te puedo decir que la mitad de esos niños están saliendo de las estancias porque no tienen para pagar. O sea, los padres no tienen para pagar. No es que no quieran llevarlos, es que no cuentan con los recursos. El programa atiende solamente a personas vulnerables. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, con todo respeto, queremos expresarle que nosotras no somos corruptas, no somos miembros de ningún partido político, no somos intermediarias. De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, de las 9.582 estancias infantiles que hay en el país, 6.966 presentan focos rojos para la seguridad de los menores, es decir, tendrían que estar cerradas, además de un padrón de 330.000 niños. El DIF solo pudo constatar la existencia de 245.000 menores que son atendidos. En Morelos, padres de familia han denunciado que en varias colonias ya hay personas sin preparación ni tampoco con instalaciones adecuadas que están ofreciendo servicios para cuidar a los menores. Y es que hasta el pasado viernes habían sido cerradas 30 de las 317 estancias infantiles que operan en la entidad. Según cálculos preliminares, el recorte al subsidio provocaría que más del 40% de las estancias cierren en los siguientes días. López Obrador reiteró la orden a su gabinete de no entregar recursos del presupuesto a ninguna organización social o ciudadana. De acuerdo con el jefe del Ejecutivo, en el pasado la utilización de intermediarios propició un manejo discrecional de los recursos, opacidad y corrupción. Es por eso que todos los recursos que sean para el bienestar de la gente se harán llegar de manera directa a los beneficiarios. Di a conocer hace 2 días un memorándum, una circular, para que no se transfieran recursos del presupuesto a organizaciones sociales, a sindicatos, a organizaciones de la llamada sociedad civil, ONGs, a asociaciones filantrópicas que llevan a cabo acciones en beneficio de personas. Ya nada de eso se va a permitir. Gracias, Paco. Jerry. Oigan, tras el despido en mayo de 2017 del director del FBI, James Comey, el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Rod Rosenstein, discutió sobre la posibilidad de destituir al presidente Donald Trump. Así lo reveló el exdirector interino de la agencia, Andrew McCabe. Admitió que Rosenstein sometió a discusión cuántos miembros del gabinete apoyarían la destitución del mandatario, invocando la enmienda 25 de la Constitución de Estados Unidos. Y en más información, un medio ecuatoriano informó que Joaquín El Chapo Guzmán
movió dinero procedente del narcotráfico a través de 3 empresas fantasma que creó expresamente en Ecuador. Las empresas ficticias vinculadas con el capo mexicano son las líneas aéreas Lincadiza S.A., la comercializadora empresarial Team Business S.A. y la gestora ecuatoriana Gestorum S.A. Estas se encuentran entre las 822 empresas fantasma registradas por el Servicio de Rentas Internas de Ecuador, que causaron pérdidas por valor de 2.681 millones de dólares. Y subimos a Guatemala porque una avioneta sin plan de vuelo registrado por las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil se desplomó en el oriente de Guatemala. De acuerdo con la Policía Nacional Civil, los tripulantes de la aeronave huyeron tras el accidente. El Ministerio Público explicó que al interior encontraron 2 fajos de dinero con un total de $40,000, además de bebidas hidratantes y alimentos ligeros. En Bolivia, un choque frontal entre un autobús de pasajeros y un camión de volteo dejó 24 muertos y 12 heridos en una carretera cercana a la ciudad de Oruro. La policía informó que los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos y los fallecidos a la morgue. La causa del accidente está en investigación y no se descartó que uno de los vehículos haya invadido el carril contrario. Es momento de saber qué pasa con Aquaman. ¿Quién nos da la información? Sofía Rivera Torres. Gracias, Miki, que así es. Y ahora sí vamos a entrar de lleno al cine. Les cuento que la película Aquaman, protagonizada por Jason Momoa, se ha posicionado como una de las 20 películas más taquilleras La cinta Roma, dirigida y escrita por Alfonso Cuarón, perdió el premio que entrega el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos. En la gala competía en la categoría de guión original con las películas Green Book, Un lugar en silencio, El vicepresidente, Más allá del poder y Eighth Grade, escrita por Bo Burnham, la cual se alzó con el galardón. Los premios del Sindicato de Guionistas se entregan desde 1933 y distinguen lo mejor de la temporada en cuanto a libretos se refiere. Y ahora por fin, alguien que sale a capa y espada. La actriz Eiza González volvió a colocarse en el ojo del huracán, esta vez por defender a la protagonista de Roma, Yalitza Aparicio, de los malos comentarios. A través de su cuenta de Twitter pidió a sus seguidores apoyar los logros de otros mexicanos en el extranjero. También se refirió a los desafortunados comentarios de Sergio Goyri y compartió una imagen de consejos prácticos para la libertad de expresión según Sócrates. Con el apoyo de Morena y el PT, la Guardia Nacional avanza en el Senado. Con la ausencia de los partidos de oposición, se avaló el dictamen que la crea bajo un mando militar. Este podría ser llevado hoy al Pleno del Senado. PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano anunciaron que sus bancadas en el Senado van por una guardia civil y no por una guardia militar. Aseguran que el proyecto de dictamen no está garantizado de ser aprobado. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, firmó el decreto mediante el cual las Islas Marías dejarán de ser prisión. Así, la Isla Madre se convertirá en un centro para las artes y el conocimiento de la naturaleza y representará para el erario un ahorro de 700 millones de pesos al año. La Secretaría de Bienestar dio a conocer que de las 9.582 estancias infantiles en el país, 6.966 presentan focos rojos para la seguridad de los menores, es decir, tendrían que estar cerradas. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los organismos autónomos son una gran farsa, ya que fueron creados por los anteriores gobiernos presuntamente para atender asuntos relacionados con la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Por otra parte, el presidente aseguró que el titular de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, sí incurrió en conflicto de interés. López Obrador expuso que sin generalizar, algunos funcionarios estaban subordinados a una política de privatización y mantenían relaciones con particulares que se beneficiaban de los contratos acordados. Es como los
organismos autónomos. Es lo mismo. O sea, fue una gran farsa, que por cierto ya tengo la información y hoy se las vamos a entregar, de que sí existe conflicto de interés en el caso del presidente de la llamada Comisión Reguladora de Energía. Al respecto, la secretaria de la Función Pública inició una investigación por presunto conflicto de interés por parte del presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer. De acuerdo a la Función Pública, él mismo ha reconocido que su cuñado Mario Barreiro Castellanos trabaja en la empresa extranjera Vestas, que se dedica a la fabricación, venta y mantenimiento de tecnología eólica para generar electricidad. También se localizó un permiso para transporte de gas natural otorgado a la empresa Fermaca, misma que él ha reconocido como vinculada a su familia. La Secretaría de la Función Pública ha observado una serie de deficiencias en la regulación relativa en la información que el funcionario ha hecho pública y por lo tanto de oficio se ha iniciado una investigación. A su vez, Guillermo García Alcocer señaló en conferencia de prensa que no renunciará ni solicitará licencia para separarse del cargo. Rechazó los señalamientos de un posible conflicto de interés por tener familiares en el sector de la energía. Incluso solicitó una audiencia con López Obrador. Dijo que quiere demostrarle al presidente que los órganos reguladores no son sus enemigos. Le pido una audiencia al presidente López Obrador. Verá que los organismos autónomos no somos enemigos de su proyecto de nación. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, se suma a las declaraciones. Su titular, Francisco Javier Acuña Llamas, defendió la permanencia y el trabajo que realizan los organismos autónomos. Afirmó que las instituciones incómodas sirven para limitar el poder y transparentar la vida pública del país. Añadió que sin ánimo de polemizar con López Obrador, es importante recordar que los organismos autónomos tienen 40 años de existencia como contrapeso del poder y su ejercicio está respaldado por la Constitución. Fue presentado el Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, que tiene como principal objetivo convertir en realidad los 25 proyectos prioritarios del gobierno federal que podrían duplicar el nivel de crecimiento económico de México al fortalecer el mercado interno y la creación de empleos. Está integrado por 60 miembros, una comisión consultiva y comités regionales, con lo que se busca el impulso de las pequeñas y medianas empresas interesadas en invertir y desarrollarse. Entre los integrantes del Consejo destacan el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana, el Grupo de los 10 de Monterrey y del Consejo Mexicano de Negocios. El presidente López Obrador se reunió con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, quienes aseguraron que pese a las diferencias que pudieran existir, se mantiene el ánimo de colaboración. Los empresarios externaron su preocupación por los bloqueos y manifestaciones de algunos sectores de la sociedad que han afectado al sector empresarial. El presidente saliente del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez, habló al respecto. El que un grupo reducido de manifestantes pueda tomar de rehén a una parte del sector productivo del país y ocasionar pérdidas directas que, de acuerdo a cifras de la CONCAMIN, superan los 24,000 millones de pesos, sienta un mal precedente y manda un mensaje negativo sobre la prevalencia del Estado de Derecho en el país. En otros temas nacionales, en el Senado fue aprobado el dictamen que crea la Guardia Nacional bajo un mando civil-militar. Se logró con el voto de Morena y del Partido del Trabajo y la ausencia de los legisladores del PAN, del PRI, del PRD y del Movimiento Ciudadano. La oposición abandonó la sesión ante la negativa de los integrantes de Morena de incluir otras propuestas. Se prevé que el dictamen, con 10 modificaciones, sea llevado ya al Pleno del Senado el día de hoy, martes. Los senadores de oposición mencionaron que a pesar de que se haya aprobado el dictamen de la Guardia Nacional, no está garantizado que el proyecto vaya a ser aprobado en el Pleno. Los legisladores del PAN, del PRD, del PRI y Movimiento Ciudadano afirmaron que van a insistir en dar un paso a una Guardia Civil y no una Guardia Militar. Su aprobación implica una modificación a la Constitución, por lo que se requiere más de 2/3 de los votos, porcentaje que no alcanzan las bancadas de Morena, PT y Encuentro Social. 11 gobernadores del PRI se reunieron con integrantes del Gabinete de Seguridad, ante quienes cerraron filas en favor de la Guardia Nacional. Durante la reunión privada con la Secretaría de Gobernación, encabezada por Olga Sánchez Cordero, los mandatarios estatales coincidieron en que la nueva fuerza de seguridad va a fortalecer a los estados al contar con la presencia del Ejército y la Marina ante los altos índices de delincuencia que prevalecen en algunas zonas. Los gobernadores respaldamos la Guardia Nacional en el sentido de la fortaleza que le da a nuestros estados,
tener la presencia del Ejército y de la Marina para atender la principal preocupación de los ciudadanos, que es la seguridad. Nosotros somos los que estamos en tierra, estamos en el terreno. Ustedes conocen bien y estamos recibiendo realmente pues todos los problemas de la inseguridad. Somos los que lo vivimos, lo sentimos, lo padecemos. Por eso para nosotros es muy importante el fortalecimiento precisamente de la seguridad con una Guardia Nacional. ¿A poco no son tiernos nuestros gobernadores, ¿no? Que son mis reyes, bueno, virreyes, perdón, no son mis reyes, son virreyes ahí en sus propias entidades y fueron al Café La Habana, que es muy tradicional, está ahí en la calle de Morelos, me parece, si no estoy equivocado, muy cerquita de la Secretaría de Gobernación, y había un descuento del 50% a los desayunos. Híjole, yo creo que ni se fijaron, ¿verdad? Pero bueno, ni hablar, son tiernos, porque allí en sus entidades hacen lo que se les da su regalada gana. Y el colectivo Seguridad Sin Guerra lanzó la campaña en contra de la reforma que crea la Guardia Nacional. En esta piden a los senadores una estrategia integral de seguridad sin la militarización del país. La agrupación de activistas sociales afirma que se puede lograr la paz en el país sin generar más violencia. El lema que utilizan es "queremos abrazos, no balazos". En esta campaña participan algunos actores, por supuesto, Kate del Castillo, que es ajonjolí de absolutamente todos los moles, verde, oaxaqueño y negro. Se dice que no hay de otra más que reforzar la presencia de Fuerzas Armadas en las calles. Quienes han presionado y difundido esa versión son justamente quienes hoy tienen el control de la guerra en sus manos. La militarización no es la solución. Exijamos Guardia Civil sin simulación. Todos los mexicanos merecemos una estrategia de seguridad que esté centrada en la paz, no en la guerra. La militarización no es la solución. En otros asuntos, continúa la polémica en el tema de las estancias infantiles. Algunas estimaciones indican que la falta de subsidios ha provocado que 161.500 niños hayan dejado de acudir debido a que sus padres ya no tienen lana para cubrir las cuotas que se solicitan. Además, se calcula que una cuarta parte de las 9.500 estancias que existen en el país han tenido que cerrar. Madres de familia y educadoras pidieron al gobierno federal que realice una auditoría para comprobar que hay instancias que, pues bueno, trabajan conforme a la ley, que hay instancias que sí no son ratas. De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, de las 9.582 estancias que hay en el país, 6.966 presentan focos rojos para la seguridad de los menores, es decir, tendrían que estar cerradas. Además de un padrón de 330.000 niños, el DIF solo pudo constatar la existencia de 245.000 menores que son atendidos. Por ejemplo, en el caso del estado de Morelos, hasta el pasado fin de semana habían cerrado 30 de las 317 estancias infantiles que operan en la entidad. Estimaciones poco alentadoras consideran que el recorte al subsidio provocaría que más del 40% de las estancias cierren las siguientes semanas. Además, ante la polémica suscitada, hay denuncias respecto a personas sin preparación ni instalaciones adecuadas que ofrecen el servicio para cuidar a menores de edad. El presidente López Obrador reiteró la orden a su gabinete de no entregar recursos del presupuesto a ninguna organización social o ciudadana. De acuerdo con el jefe del Ejecutivo, en el pasado, la utilización de intermediarios propició un manejo discrecional de los recursos, opacidad y corrupción. Es por eso que todo el presupuesto relacionado con el bienestar de la gente será entregado de manera directa a los beneficiarios. Y tras cumplirse un mes de la explosión en la toma clandestina de gasolina en Tlahuelilpan, Hidalgo, decenas de familiares de las víctimas cerraron la zanja en donde ocurrió el estallido. En un extremo cavaron una fosa en donde depositaron recuerdos. Tienen la intención de construir una capilla en memoria de las víctimas. Algunos aseguraron que van a continuar buscando en el sitio de la explosión algún indicio de las personas reportadas como desaparecidas. La cifra de muertos por explosión en el ducto de Tlahuelilpan, Hidalgo, ya se elevó a 131. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que durante la tarde de ayer lunes falleció una persona más que había resultado con severas quemaduras por la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo. Recibí atención en la unidad médica de especialidad doctor Victorio de la Fuente Narváez en Magdalena de la Salinas, Ciudad de México. De los 68 restos encontrados tras el siniestro, 16 tan solo han sido identificados y entregados a sus familiares, mientras que 52 siguen sin ser reconocidos mediante muestras genéticas. Y tras 32 días de paro laboral regresaron a clases los profesores adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán. En algunas primarias, en donde el paro fue total, se vio actividad de los docentes, lo que fue considerado positivo por los padres de familia. Esperan también que se recuperen los días perdidos de clase y no sean afectados en su aprovechamiento los alumnos de 11,000 escuelas de educación básica que hay en la entidad.
Y cámaras de vigilancia grabaron el momento en que 2 ratas atracan a la empleada de una panadería. Esto ocurrió en Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. Una de las ratas saltó por encima del mostrador, se dirigió directamente a la empleada para exigirle el dinero de la venta. Al negarse a entregarlo, el que porta un arma disparó hacia el suelo. Tras consumar el atraco, huyeron del lugar. Son buenos, son machos con una pobre, pues, panadera. Che, ratas. Al norte de la ciudad de Toluca, en el Estado de México, la circulación en Avenida Paseo Matlacincas transcurría con normalidad cuando de repente un automóvil compacto que se desplaza con velocidad termina su carrera al estrellarse con la parte trasera de una camioneta de carga estacionada. Tras unos instantes, el conductor descendió del auto y posteriormente pretendió huir del lugar, pero le dieron alcance. Esos celulares, Paco. Oiga, procuradores de 16 entidades de Estados Unidos interpusieron una demanda contra la declaración de emergencia nacional del presidente Donald Trump, quien con esa medida pretende eludir al Congreso para construir un muro en la frontera con México. La demanda federal fue presentada ante una corte del Distrito Norte de California y alega que la declaratoria es inconstitucional. Además, el recurso busca bloquear la declaración de emergencia de la administración Trump. Y esto ocurrió en Luisiana. 4 hombres rescataron a una conductora de un vehículo que había quedado atrapada tras ser impactada por la parte de atrás con otro vehículo. Tras el impacto, el auto comenzó a incendiarse. Gracias a la pronta reacción de los hombres, la mujer salvó la vida y solo fue reportada con heridas leves. Ya son las 7 de la mañana con 14 minutos. Amanecemos hoy en el paraíso de Isla Mujeres, el cual fue nombrado así cuando los españoles llegaron en el siglo XVI y se encontraron con figuras e imágenes rindiendo tributo a la diosa Ixchel. ¿Cómo ve usted? ¡Qué belleza este amanecer! Tan lindo nuestro México y tantos paraísos que tiene aquí nuestras costas, ¿sí o no? Pero bueno, también queremos que usted presuma nuestro México con imágenes que nos envíe a través de redes sociales y aquí las vamos a compartir. Por ejemplo, ahí está el primero de Juan Carlos Herrera. Buen día a todo el equipo de Imagen Sea. Amanece el Popocatépetl de montaña humeante desde San Antonio Tizostoc, Tlaxcala. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta imagen. Muy buenos días. Durango hoy, así mero amanece Durango. ¡Ay, qué bonito cielo duranguense! Muchas gracias por esta fotografía. Y la última que les muestro es del Charro de las Calaveras, atardecer en San Bartolo Ameyalco. El mundo es incomprensible, debemos tratarlo como es un gran misterio. Ahí pones una foto muy linda del cielo. Muchas gracias, Charro, ya lo sabe. Seguiremos al pendiente a través de Instagram y de Twitter, @ImagenSea. Ahí sube su fotografía y nos etiqueta. Mientras le platico, como un homenaje a la actriz Yalitza Aparicio, estrella de la película Roma, en Iztapalapa se dieron a la tarea de realizar un gigantesco mural. Además, el Senado de la República hará entrega en el mes de abril de un reconocimiento a la actriz oaxaqueña por ser la primera mujer indígena en ser nominada al Oscar y al director cinematográfico Alfonso Cuarón por su película Roma. Esto durante la Semana Cultural por el Año Internacional de las Lenguas Indígenas del 22 al 25 de abril. Felicidades, Yalitza. Y también como parte de la celebración denominada El Oscar se vive desde la Roma, se realizan diversas actividades culturales que incluyen el recorrido La Roma de Cuarón, La Roma de Orrín. Se trata de visitas guiadas por los lugares más representativos de la colonia Roma, fundada por Walter Orrín a principios del siglo XX. La avenida Álvaro Obregón, Insurgentes, Medellín, Monterrey, entre otras, son parte de las avenidas principales del recorrido para llegar a la esperada y famosa calle de Tepeji, donde se filmó parte de la película de Roma en la casa marcada con el número 22. ¿Qué tal? Y seguimos en este tema. El cineasta Alfonso Cuarón hizo un llamado a todas las trabajadoras del hogar para que se inscriban en el programa piloto del IMSS, que les dará acceso a la seguridad social. Después de 18 años de lucha, la Suprema Corte reconoció el derecho a la seguridad social a casi 2.4 millones de personas que trabajamos en el hogar. Hola,
Soy Alfonso Cuarón, director de la película Roma. Estoy muy contento de estar aquí con Marcelina Bautista, que ha luchado durante mucho tiempo por los derechos de las trabajadoras del hogar y hoy por fin ha logrado un poco de justicia para esta causa. Fue el 6 de diciembre del año pasado. La Suprema Corte señaló que es inconstitucional que los patrones no estén obligados a inscribir a las trabajadoras del hogar en el Seguro Social y ordenó implementar un programa piloto. Se trata de un programa que les permitirá tener acceso a atención médica y hospitalaria, medicamentos, atención obstétrica, incapacidades, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro y otras prestaciones como velatorios y guarderías. Y el director del IMSS, Germán Martínez, no escatimó agradecimientos. Debo reconocer el gran apoyo que ha recibido esta causa por parte del equipo de la película de Roma. Tenemos que entender que esto es un derecho básico y que a todos nos conviene una sociedad donde todos y todas tengamos garantizados nuestros derechos. En la semana del Oscar, Cuarón insiste en su mensaje social y ya tiene respuesta del gobierno. Muy bien por Alfonso Cuarón y por este tema social que hace bastante falta en nuestro país. Y pasando a otro tema, hoy es un día muy importante en la vida de los mexicanos. Hoy se cumplen 106 años de la fundación del Ejército Mexicano. Felicidades. La historia del Ejército Mexicano es, en cierto modo, la del país, de sus luchas, de sus empeños por salvaguardar su libertad y soberanía, con paso firme en tierra o surcando los cielos, haciendo frente al crimen o plantando cara al desastre natural. Infatigables, disciplinados, leales. Es larga la lista de adjetivos para definir a los elementos del Ejército Mexicano que hoy están de manteles largos. Cada 19 de febrero, desde 1951, se celebra el Día del Ejército Mexicano. El festejo se remonta a 1913, hace 106 años. La revolución estaba en pleno apogeo. Eran días de la Decena Trágica. El 19 de febrero de aquel año, Victoriano Huerta fue desconocido como jefe del Poder Ejecutivo y Venustiano Carranza asumió las responsabilidades administrativas de la República. Entre ellas estaba la de crear una fuerza militar. Fue así como nació el Ejército Constitucionalista, hoy Ejército Mexicano. Las bases de ese ejército fueron dadas a conocer en un manifiesto publicado en la Hacienda de Guadalupe, en Coahuila, el 26 de marzo de 1913, conocido como Plan de Guadalupe. Fue hasta la administración del presidente Miguel Alemán Valdés cuando se estableció por decreto el 19 de febrero como Día del Ejército Mexicano. Para Imagen, Diego Guerrero. Enhorabuena a nuestro ejército, un ejemplo de verdad de lo bueno que podemos ser los mexicanos. Ahí está, en el Ejército Nacional. Y yo reitero de las cosas más importantes del ejército de nuestro país, que finalmente, lo quieran reconocer o no, quien ha puesto a los muertos en esta lucha en contra del crimen organizado ha sido el ejército. Cuando hay un huracán, cuando hay una inundación, cuando hay un temblor, quien reparte la ayuda, quien hace los rescates es el ejército. Cuando tenemos elecciones, quien resguarda la papelería electoral, quien la transporta es el ejército. Entonces, yo creo que cuando hablen del término militarización hay que ser cuidadosos porque según publicaciones especializadas la militarización se da cuando una parte importante de un país o todo el país es tomada por el ejército porque puede haber una guerra o una invasión extranjera y se ponga en peligro la soberanía. Eso es militarizar y entonces el ejército no va a controlar la seguridad pública, sino los caminos, la gasolina, los medios de comunicación para avisar a la gente qué es lo que tienen que hacer, el reparto de alimentos. Entonces el término militarizar es un término fuerte y hay que... Y está siendo mal utilizado en este contexto de la actualidad. Pues yo creo que lo están utilizando políticamente, ¿no? Pues ya sabemos que aquí todo el mundo saca raja del asunto. Caray. Bueno, ya no te enojes, Paco. No, estoy enojado. Sigamos adelante. ¿Qué, la pregunta? Vamos a las redes. Y seguimos en este tema. Dígame usted, ¿la Guardia Nacional debe tener perfil militar, civil o ambos? Ya nos dijo Paco, nos hizo favor de ilustrarnos con este tema de la militarización del país. Y mire, el resultado es el siguiente. Aquí está. 29% dice que civil, otro 29% militar, 42% opina que ambos. Les recuerdo, es muy importante utilizar el hashtag Abre los Ojos al momento de compartir su opinión en nuestras redes sociales. ¿Qué hacemos? ¿Un corte? ¿A dónde vamos? Vamos a un corte y regresamos, no se muevan.
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los organismos autónomos son una gran farsa. Aseguró que fueron creados por los anteriores gobiernos, pero algunos funcionarios se beneficiaban con los contratos. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información defendió la permanencia y el trabajo que realizan los organismos autónomos como instituciones incómodas que sirven para limitar el poder y transparentar la vida pública del país. El gobierno de la República reiteró la orden de no entregar recursos del presupuesto a ninguna organización social o ciudadana, ya que en el pasado la utilización de intermediarios propició un manejo discrecional de los recursos, opacidad y corrupción. A poco más de un mes de la trágica explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, la cifra de víctimas mortales se elevó a 131. Hoy hablaremos del honor, ese sentimiento que nos impulsa a cumplir nuestros deberes, un estímulo noble y necesario que representa el respeto hacia uno mismo, el deber de hacer las cosas con rectitud, siendo leales, dignos e íntegros. Lealtad, entendida como la devoción sincera, voluntaria e infalible hacia una causa, la cual se hace con sinceridad y franqueza por querer hacer valer lo que es justo. Valor, el ánimo que nos rige al momento de llevar a cabo un servicio para resolver las dificultades y afrontar con éxito cualquier riesgo. Y la abnegación, dada al momento de anteponer los intereses propios por un bienestar común, ese compromiso con la patria en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, clima o terreno, sin esperar recompensa alguna, solo la satisfacción del deber cumplido. Estos valores, junto con el patriotismo, forman parte de los estándares éticos de nuestras Fuerzas Armadas, quienes cada día buscan demostrar con sus acciones el amor a México, a sus tradiciones, historia, valor y gente, aunado a un respeto por el escudo, la bandera y el himno, símbolos por los que más de un soldado daría hasta el último aliento por defender. Principios que desde 1950, cada 19 de febrero, valen la pena ser recordados en el Día del Ejército Mexicano, institución que se ha ganado el respeto de millones de mexicanos que esperan jamás tener que verlos con miedo o cumpliendo acciones que los alejen de las personas y los símbolos que juraron proteger. Quizá por eso no quiero pensar en un ejército como aquel que construye aeropuertos, pero sí en un ejército que construye esperanzas cada vez que la naturaleza se lleva todo a su paso. No me interesa un ejército con capacidades inmobiliarias, sino un ejército que nos ayude a comprar la idea de que entre todos podemos hacer una mejor nación. No pienso en un ejército legislativo, sino en fuerzas armadas que jamás atentarán contra la ciudadanía. Pues al final, la historia nos ha enseñado que políticos, partidos y regímenes van y vienen, desde ideas loables hasta sueños guajiros, pasando por supuesto por la ambición del poder, pero siempre con un ejército de visión clara y un objetivo loable, con la firme misión de defender la integridad, independencia y soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil y llevar a cabo acciones que aseguren el progreso de nuestro país. El ejército mexicano, Paco, en este momento está pasando pues una polarización, ¿no? Hay muchas personas que dicen que se va a militarizar el país, otros le tienen confianza al ejército, pero por lo pronto ahí se está jugando con esa bolita en la ciudadanía. Yo creo que aquí hay dos cosas que hay que reconocer, Quique. La primera de ellas es que en todas las encuestas que tienen que ver sobre confianza de las instituciones en México, el ejército y la iglesia todavía siguen como las que están más arriba en el aprecio de los ciudadanos. Y en segundo lugar, también hay que reconocer los muertos que ha puesto el ejército en esto. Yo no estoy pidiendo que se le otorgue una carta blanca o una carta libre al ejército para que hagan lo que quieran. Yo creo que los abusos, las violaciones a los derechos humanos deben de ser castigadas, pero también creo que hay que poner las cosas en su justa dimensión, sin politizar el tema, porque politizando el tema entonces ya estamos cometiendo otro delito, ¿no? Cuando politizamos la seguridad del país. Y lo que dicen muchos juristas, recordemos que los ciudadanos pueden hacer todo lo que no le prohíba la ley, mientras que las instituciones tienen que hacer solo lo que esté escrito en la ley. Entonces yo creo que hay que marcar el caminito para saber por dónde ir. Así es, Quique, gracias. A ti, Paco. Un invento mexicano, hecho por mexicanos, que ha permitido garantizar la democracia y hacerla más efectiva. Es la tinta indeleble, esa que le ponen el dedito cuando votan.
Podemos decir que es un símbolo de nuestra democracia. Luego de unas elecciones, el pulgar de un mexicano responsable debe lucir manchado. Podemos pasar incluso varios días con ese sello, el sello de la democracia. La tinta indeleble que se utiliza es invento de un jalisciense, el ingeniero bioquímico del Politécnico, Filiberto Vázquez Dávila, hoy de 76 años de edad, a petición del entonces Instituto Federal Electoral. Fue en las elecciones de 1994 cuando se utilizó por primera vez la tinta, que en la actualidad es usada también en otros países de Latinoamérica. El IFE tenía productos de Inglaterra y Japón, pero la tinta del mexicano era la única que no se podía eliminar. Y es que no es solo tinta, sino un pigmento hecho a base de ácido acético que reacciona químicamente con la piel y se hace imborrable en el corto plazo. La única manera de eliminar la marca es quitando la capa de la piel. La fórmula se trata de un secreto industrial que no se puede patentar, ya que al hacerlo se tendría que dar los detalles de su elaboración. Desde su creación, el IPN ha vendido entre 25 y 30 toneladas del pigmento a otros países para sus elecciones. El invento de Filiberto Vázquez mejoró las elecciones mexicanas. Nadie puede votar más de una vez en una jornada electoral, aunque claro, los políticos han encontrado las formas de hacer votar hasta a los muertos. Sin duda los mexicanos tenemos ingenio y curiosidad y lo demostramos en cualquier parte del mundo. Raúl Rojas trabaja en la Universidad Libre de Berlín, diseña autos sin conductor en los que ha hecho viajes en Alemania, en Suiza y en México. Fue nombrado el mejor profesor de Alemania y siempre está buscando traer tecnología para estudiantes mexicanos. Aquí le rendimos un homenaje, nos sentimos orgullosos de él y por supuesto se lo presentamos. Yo siempre digo que lo más importante para la ciencia es la curiosidad. Antes de que uno empiece a trabajar, antes de que uno abra el libro, lo primero que se necesita es curiosidad. Curiosidad por saber cómo son las cosas, cómo funciona el universo. Entonces, si hay esa curiosidad, de ahí surge la pasión y de la pasión pues surge el conocimiento. Mi nombre es Raúl Rojas González, yo soy profesor de Inteligencia Artificial en la Universidad Libre de Berlín. Al principio creamos robots para jugar fútbol y fuimos campeones mundiales de fútbol robótico 2 años, en 2004 y 2005. Y ya después, a partir de 2006, en lo que he estado trabajando, automóviles autónomos, hacer que los autos vayan por la ciudad y por la carretera de manera completamente automática. Y desde 2012 hemos estado circulando en varios países, en Alemania, en Suiza, en Estados Unidos y en México. Me dieron el premio de Mejor Profesor de Alemania en 2015. Fue el año también donde me dieron el Premio Nacional de Ciencias aquí en México. Tenemos unos autos de escala para educación y se los hemos dado hasta ahora a 35 universidades en México. Me interesa porque es mi país y porque así también podemos hacer que los estudiantes mexicanos puedan aprender más, ¿no? Que puedan ver lo que se hace en otros países. En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la terna para ocupar la dirección del Instituto Nacional de Mujeres. Al darle la palabra a Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, agradeció la participación de las mujeres que acudieron a la convocatoria. Se llegó a la conclusión unánime de 3 de las candidatas. La primera de ellas, Candelaria Ochoa Ábalos, que es una destacada académica originaria de Jalisco, quien además de haber sido integrante del Consejo Social de Mujeres en administraciones pasadas, ha impulsado políticas para avanzar en la equidad de género en nuestro país. Patricia Olamendi Torres, que es una abogada de gran renombre y que ha promovido el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres, tanto en instancias nacionales como en instancias y organismos internacionales. Y por último, la doctora Nadim Gassman. El trabajo de la doctora es en favor de los derechos de las mujeres. Ella es médico cirujano, especialista en derechos sexuales y reproductivos. El día de hoy es martes de Astillas, por supuesto, y está el maestro Julio Hernández Astillero, que hay que decirle maestro, porque si no les vamos a lavar la boca con jabón. ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte como siempre, Paco. Pues con mucha información, hoy el tema central es la Guardia Nacional.
es el tema que está ocupando toda la atención política, más allá de estos asuntos de la batalla contra los órganos autónomos, que ya ves cómo se está manejando con esta embestida, incluso ya administrativa y judicial contra el presidente de la Comisión de Regulación de la Energía. Pero en este asunto de la Guardia Nacional me llama mucho la atención, Paco, el hecho de que ahora sí que el fiel de la balanza está constituido por el Partido Revolucionario Institucional, que sigue en una postura de tratar de mantener alianzas para darle gobernabilidad a quien hoy está. Es algo parecido a lo que hicieron cuando los gobiernos panistas, de finalmente mantenerse en ciertas alianzas y ciertas condiciones. Hoy la situación de violencia en todo el país es verdaderamente preocupante, desatada, una criminalidad galopante, entre varias circunstancias por lo natural que resulta el paso de una administración a otra, circunstancias en las cuales con frecuencia los entrantes llevan un tiempo todavía en tomar el control. Se sueltan los hilos de manera relativamente natural, no debería de ser, pero así sucede, cambios de personal, todo esto, y en eso los delincuentes aprovechan. Pero el asunto de fondo es la gran discusión acerca del carácter excesivamente militarizado que se está dando a esta Guardia Nacional y la presunta oposición de estos 4 partidos, el PRI, el PAN, perdón, ya hice una tercia, un cuarteto de 3, una tercia que son el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano. No, es que finalmente son sí 4. Fue cuarteta. Es que yo te iba a decir, es que el PRD no cuenta. Sí, es que no cuenta. Ya ves, tiene a un coordinador que fue puesto por el PAN, que no es partidista oficialmente, que es Miguel Ángel Mancera, y coordina a lo que queda del PRD. Pero aquí el punto, me parece, es hasta dónde estos partidos van a tratar de asumir una verdadera posición firme y definida. Ayer dijeron que presentaban 8 puntos irreductibles, dijeron. Irreductible, según la Real Academia Española, es lo que no se puede reducir. Es decir, no puedes modificarlo. Es una especie de ultimátum. Cuando se dice irreductible, Maestro, es que no hay para dónde. Le está usted dando demasiado valor al lenguaje para alguien que dio esa postura que no creo que lo conozca. Así es, el punto está en que se convierte en un tianguis, se convierte en el tianguis de la negociación. Sí. ¿Qué me das a cambio de qué? Con posturas aparentemente muy irreductibles, pero que en el fondo no son más que el clásico manejo comercial de la política. A mí me parece además de todo una hipocresía, y yo lo he dicho varias veces, independientemente del carácter civil o militar o como lo quieran poner, yo no le entro a la mezcla de cómo lo quieren poner. Nada más voy a decir una cosa, simple y sencillamente, en el sexenio de Calderón querían hacer lo mismo que está haciendo ahorita López Obrador. En el sexenio de Peña querían hacer lo mismo que está haciendo ahorita López Obrador. En el sexenio de López Obrador, lo que quiere hacer López Obrador, están en contra los que estaban a favor de Peña y los que estaban a favor de Calderón. Y es exactamente lo mismo. ¿Por qué se echó para atrás la Ley de Seguridad Interior? Porque la autoridad militar quedaba encima del gobernador, que es la autoridad civil. En algunas entidades es lo mismo, nada más que hoy sí tienen el punto de vista contrario. Es una vacilada. Mucho me temo que sea incluso peor, Paco, lo que hoy está sucediendo, porque es darle la formalidad constitucional a esta transferencia de efectivos de las fuerzas militares al ámbito de lo que se llama Guardia Nacional, que finalmente es lo que ya hoy está desplegado, lo que está actuando, lo que ha estado siempre, ahora con un cambio de etiqueta, de uniforme y de denominación, pero finalmente es lo mismo, con agravantes que me parecen de gran preocupación. La posibilidad de que los militares sean coadyuvantes de la agencia del Ministerio Público, de tal manera que puedan entrar a detenciones y acciones directas, militares y marinos. La desesperación de la gente es tanta que suele pensarse que cualquier remedio que se intente será mejor que lo que hoy está sucediendo. Pero maestro, es que es parte de lo que pasa. ¿Quién ejecuta las órdenes de aprehensión en contra de los narcos? Pues el Ejército y la Marina, porque ya los otros no tienen ni siquiera la capacidad. Así es, y porque están profundamente infiltrados, la mayoría de ellos, y en un esquema de corrupción. Pero recordemos que finalmente las propias Fuerzas Armadas no han podido corregir hasta ahora todo lo que ha sucedido. Sobre todo pensemos en el norte del país, donde ha habido regimientos
lineamientos desplegados, zonas militares, construcciones de áreas específicas y no cambia. Aquí hay otra cosa que yo lo recuerdo muy bien. En una plática con Ricardo Clemente Vega García, secretario de la Defensa Nacional del sexenio de Fox, dijo, a ver, yo nada más les voy a decir una cosa. A mí, si me ordenan, yo soy soldado. Si quieren que saque el ejército a la calle, que fue cuando salió por primera vez, lo saco. El problema va a ser volverlos a meter. Y nada más les digo una cosa, no los van a volver a meter, ¿eh? Yo ya no voy a estar aquí. Históricamente así ha sido la historia, así ha sido todo la circunstancia. El problema no es sacarlos, el problema es meterlos, y hoy en esta administración, lamento decirlo así, pero hay un mayor empoderamiento, la palabreja está ahora de moda, mayor empoderamiento de las fuerzas militares, que están teniendo hasta negocios, como es el aeropuerto de Santa Lucía, que va a ser entregado como una concesión de negocio. El ejército no está para hacer negocios, está para otras cosas. ¿Cuál crees que sea la intención de López Obrador? Yo pienso que él está haciendo un gran esfuerzo de ganarse a las Fuerzas Armadas como uno de los pilares de su sustento ante eventuales golpeteos que pretendieran minar su presidencia o acaso incluso tratar de inducir circunstancias como las que hemos visto en muchos países, en Chile de Allende, en Venezuela actualmente, donde las Fuerzas Armadas son susceptibles de coqueteos y anzuelos de tentaciones por parte de factores externos. López Obrador, creo que él sabe que los 30 millones de votos civiles que lo llevaron al poder son una gran fuerza, pero no organizada, ni lo puede sostener realmente en el poder. López Obrador se está apoyando hoy plenamente en el poder militar. Y además empezaron mal, ¿no? O sea, empezaron mal al principio, esta relación entre López Obrador y el ejército. Bueno, pues es que hay una historia muy larga de comentarios críticos de López Obrador y ahora esta realidad terrible de empoderamiento. Maestro, que se curen y le pongan alcoholito a las astillas. Así seguiremos. Maestro Julio Hernández Astillero. Mi Sofi Rivera Torres con una mala noticia. Así es, Paco, todos estamos muy tristes. Esta es una noticia que está inundando ahora las redes sociales. Les cuento que el mundo de la moda está de luto. Hace unos momentos se dio a conocer que el icónico diseñador de la casa Chanel y de la casa Fendi, Karl Lagerfeld, falleció en el Hospital Americano de París, donde fue internado la noche del lunes. Las causas de su muerte no han sido aún reveladas. Lagerfeld tenía 85 años y llevaba 35 años al frente de la casa Chanel. Apenas el mes pasado resultó especialmente llamativo que el creador no acudiera al desfile de moda de esta firma en Paris Fashion Week, una cita a la que jamás antes había faltado. Que en paz descanse este ícono que, bueno, nos dejó realmente tantas cosas tan lindas por recordar y nos ha cambiado la moda para toda la historia. Y les cuento que ayer la bioserie La Guzmán se quedó buenísima. Esta producción de imagen es protagonizada por Majida Isa y llega a su pantalla de lunes a viernes en punto de las 9:30 de la noche. Vamos a ver el avance de este martes. ¿Y qué crees? Que mañana tengo cita con Delgado para hacer nuevos proyectos. Ni siquiera me he quejado de que tus escándalos estén afectando mis negocios. ¿Mis escándalos? Te confieso que hasta lástima me da, porque pobrecita, ¿no? Mientras su madre, Silvia Pinal, estaba haciendo desnudos en cine y la pobre niña estaba criándose, pues, como podía. Tenemos en la línea a la primerísima actriz Silvia Pinal. Silvia, querida, ¿cómo estás? Todos los amigos, por muy fieles que sean, tarde o temprano se van a ir, ¿eh? No son eternos. Ahí tienes a tu amiguito Delgado. Me la pasé padrísimo contigo. Tú eres un genio. Y tú y yo vamos a hacer cosas increíbles juntos. Quería comprobar con mis propios ojos la clase de traidor que eres. El gobierno federal presentó el Consejo para la Promoción de la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico de México, con el que se espera consolidar 25 proyectos prioritarios. Con el apoyo de Morena y PT, la Guardia Nacional avanza en el Senado. Con la ausencia de los partidos de oposición, se avaló el dictamen que la crea bajo un mando militar. Este podría ser llevado hoy al Pleno del Senado. Poco más de un mes de la trágica explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, la cifra de víctimas mortales se elevó a 131. El cineasta mexicano Alfonso Cuarón celebró que las trabajadoras del hogar por fin tendrán derecho al seguro social. Esto al anunciarse el programa piloto que el IMSS iniciará en los próximos días, por lo que promocionó la inscripción al programa mediante un video en redes.
Mire, le vamos a presentar una información para que usted pueda ser parte de la discusión que se está llevando a cabo en materia de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que ha hecho el Ejército durante su historia reciente en labores de seguridad pública? Vamos a irnos al año 2002. Vicente Fox gana las elecciones en el año 2000 y precisamente ante un aumento de la inseguridad en Ecatepec, las autoridades toman la decisión de cambiar a la policía, de llevarla a las academias para volverla de alguna forma a preparar y sacar al Ejército a la calle, hacer labores de seguridad pública, incluso hasta de control de tránsito, de prevención del delito y también detención de delincuentes. ¿Quién era el secretario de la Defensa en ese entonces? Ricardo Clemente Vega García, precisamente quien le pide a Vicente Fox que le firme el decreto para que saque al Ejército a la calle, y Vicente Fox dice: no lo voy a sacar y no lo voy a firmar. Eso es lo que dice Vicente Fox en ese momento. El secretario es el que dice precisamente algo de lo que platicaba con Julio Hernández hace un momento. Tres problemas al respecto de sacar al Ejército a la calle. El primero de todos, es fácil sacarlo, pero muy difícil volverlo al cuartel. El segundo, cuando se saca a los soldados del cuartel, se expone a la corrupción, a la tropa y a los mandos, obviamente con el contacto con el crimen organizado, que tiene un poder de corrupción con el dinero muy grande. Y tercero, el Ejército en cualquier país es la última trinchera. En caso de que falle el Ejército, no hay absolutamente nada más. Después nos vamos precisamente al 2006 con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de la República. Hay que acordarnos de la teoría de la legitimidad. Hay dos legitimidades, la legitimidad de gestión y la legitimidad de origen. Como el de legitimidad de origen tiene un problema grave por la poca diferencia que hay entre la elección de López Obrador y él, pues entonces se supone que en su legitimidad de gestión lo que quiere es hacer una guerra en contra del crimen organizado y saca al Ejército a la calle. Él sí firma precisamente al secretario de la Defensa Nacional en aquel momento, el general Enrique Galván Galván, el decreto basado en el artículo 87 y 89 de la Constitución para que salga el Ejército a la calle. Y precisamente así es. Ese no es el general Galván, ese es el general Cienfuegos, pero en el sexenio de Calderón precisamente él sí firma este decreto basados en los artículos 87 y 89 para que el Ejército salga a la calle. Después de esto, cuando viene el presidente Enrique Peña en el año 2012 al 2018, en este sexenio casi no cambia la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha en contra del crimen organizado, precisamente pues porque había que seguir con esto, porque había una gran cantidad de muertes todos los días. ¿Quién es el secretario? Quien ya habíamos visto en su momento, el general Salvador Cienfuegos García, que él sí también le firma en este decreto, y lo que se pide, tanto en el sexenio de Calderón como en el sexenio de Peña Nieto, es que se dé un marco jurídico normativo a la lucha que van a tener los soldados y los marinos en la calle. Por eso nace la Ley de Seguridad Interior. Con la Ley de Seguridad Interior, ¿qué es lo que se pide? Precisamente en el sexenio del PAN es apoyada por el PAN, denostada por el PRI. En el sexenio de Peña es aprobada por el PRI y por el PAN y denostada por el PRD y por Morena. No es promulgada por Enrique Peña porque hay organizaciones de la sociedad civil y también algunos gobernadores que lo que ponen es interponen un recurso de inconstitucionalidad de la ley. Finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declara nula y no la declara inconstitucional y no es promulgada. Precisamente lo que se hace también es que con esta misma ley, la Ley de Seguridad Interior, lo que dice es lo mismo que hoy de alguna forma dice la ley de la creación de la Guardia Nacional, que es este mando militar. ¿Cuál era el problema o cuál era la situación? Que se ponía el Ejército encima del mando civil, que era el gobernador. Por eso se declara inconstitucional por la invasión de competencias. Más o menos es lo mismo que pasa el día de hoy con la Guardia Nacional. Pero ya lo sabe, estos políticos mezquinos lo que hacen es cambiar de un lado para el otro, simple y sencillamente con el cambio de sexenio. Es exactamente lo mismo. El Ejército hoy en día interviene en las labores de protección civil, interviene en las elecciones y no se habla de una militarización. Militarizar, ¿qué es militarizar? Es un término muy importante. Militarizar es en una situación extraordinaria, como puede ser una guerra o una invasión y que pone en peligro la soberanía de una nación, que el Ejército tome el mando de absolutamente todo, de los medios de comunicación, de las carreteras, de las gasolinerías, de los súpers, del reparto de alimentos, precisamente para hacer frente a una invasión posible a nuestro territorio. Militarizar no es lo que hoy en día nos están diciendo, esto de acuerdo con publicaciones que tienen que ver, publicaciones especializadas en materia de seguridad pública y defensa nacional. Así usted tiene todos los elementos, desde cuándo empezó el Ejército en las calles, qué es militarizar y qué es lo que se está discutiendo el día de hoy en la Cámara de Senadores.
Vamos con mis compañeros al piso de arriba. Gracias, Paco. Y después de esta explicación, lo invito nuevamente a que participe en nuestra pregunta del día durante el resto del día, justamente. ¿La Guardia Nacional debe tener perfil militar, civil o ambos? Mire, el resultado hasta este momento. Muchas gracias a los que participaron en estas 2 horas del noticiero. 29% civil, 25% militar y 46% nos dijeron que ambas. Así es. Vamos. Ya nos cambiaron aquí la rotación. Muy bien. Gracias, Paco. Me encanta. Vamos a cambiar. Nada más sentí las manitas que llegaban así de que muévete, pásate para acá. Ok, ahora yo para allá. Muy bien. Muy completa esta explicación, me encantó. Gracias. Y además que es un tema complejo, ¿no? Es un tema complejo, pero además me parece que lo han manejado políticamente durante mucho tiempo. O sea, y a mí me parece que politizar la seguridad pública es un crimen. A ver, los soldados están en la calle, los soldados hacen las detenciones, los soldados son los que muchas veces ponen los muertos. Los soldados, además de todo, yo no sé si usted ha visto cuando pasó el ataque al cuartel de Iguala, cómo lo incendiaron, cómo vandalizaron un cajero, los soldados no hicieron absolutamente nada. Las famosas manifestaciones de las guardias comunitarias pasan enfrente de los soldados armados, lo cual es ilegal y en contra de la Constitución. Los soldados no dicen absolutamente nada y han sido respetuosos. Yo no es que esté en favor de una militarización o no del país, lo único que sí quiero es que se le reconozca al ejército mexicano que, por ejemplo, le dan el 0.5% del Producto Interno Bruto, cuando la media internacional es darle el 2% del Producto Interno Bruto, y con ese 0.5% es el ejército más eficiente del mundo. Hay que reconocerlo. Si no queremos un modelo militar, está muy bien, pero vamos a decir las cosas como son y no andar. En el sexenio pasado andamos apoyando la militarización, sí, claro, y en este ya no, porque está el otro señor, pues nada, no se puede. Además necesita un marco jurídico porque luego los soldados terminan en la cárcel. Así es. ¿No? Bueno. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.